Defensa de Sidi Driss. Decidido por el éxito, Abd el-Krim dirigió entonces sus tropas contra la posición costera Sidi Driss, a la que llegó la madrugada del día siguiente, 2 de junio. Sidi Driss fue asaltada durante 24 horas, siendo rechazados por la defensa realizada por el comandante Julio Benítez y Benítez, que tuvo 10 heridos, él mismo incluido, por 100 rifeños muertos. El 22 de julio de 1921 la posición sufrió un nuevo asedio que duró 3 días, al cabo de los cuales las tropas de Abd el-Krim se hicieron con el lugar, falleciendo casi la totalidad de la guarnición española. A pesar del fracaso de Sidi Driss, la toma de Abarrán demostró a los rifeños la vulnerabilidad de los españoles. Abd el-Krim no dudó en exhibir los cañones y el material tomados, convenciendo a los rifeños que unidos podrían derrotar a Silvestre y obtener un gran botín. De modo que en pocos días los efectivos de su arca pasaron de 3.000 a 11.000 hombres. Silvestre, creyendo que se trataba de acciones aisladas, no adoptó ninguna medida especial. Ocupó en respuesta a Igeriben el 7 de junio de 1921, manteniendo de ese modo una posición adelantada entre Izumma y Jebel Udia, con la idea de defender el campamento de Aniol por el lado sur. Después marchó a Melilla, para entrevistarse con su superior, el alto comisario Berenguer, y solicitarle refuerzos, municiones, víveres para la población y dinero para comprar a los rifeños antes de iniciar la ofensiva final. Para el 8 de junio, Silvestre comenzó a mostrar francas señales de pánico, sintiéndose totalmente incapaz de comer o dormir. En esa misma fecha envía un telegrama a Berenguer, expresando que la situación se encontraba algo delicada, y agregando que necesitaba refuerzos desesperadamente, pero sus dudas quedaron silenciadas cuando recibió una respuesta del rey Alfonso XIII, que comenzaba con la frase «Olé los hombres», y animándole a seguir avanzando, lo que Silvestre hizo. El 17 de julio Abd el-Krim, antiguo funcionario en la Oficina de Asuntos Indígenas en Melilla, al mando de la Kabila de los Eniuliagel, con el apoyo de las tribus kabileñas aliadas de España, lanzó un ataque sobre todas las líneas españolas. Igeriben, guarnecida por 350 hombres, bajo el mando del comandante Julio Benítez y Benítez, el defensor de Sidi Driss, no tardó en quedar sitiada. El 17 de julio Abd el-Krim inició el asalto, y la posición cayó el 22 de julio, durante 5 días. A pesar del esfuerzo de 3 columnas de refuerzo, los españoles fueron incapaces de auxiliar la posición de Igeriben, fracaso que hizo cundir la desmoralización entre las tropas de Aniol. Tras la caída de Igeriben, Silvestre comenzó a actuar de manera errática. Ordenó al comandante Benítez intentar romper el cerco con una unidad, para después escapar, tras lo cual tanto Benítez como la mayor parte de sus hombres fueron masacrados por los rifeños, siendo solo unos pocos dejados con vida y tomados como prisioneros. Después de esta desgracia, la condición psicológica de Silvestre empeoró de manera dramática. Comenzó a mostrar signos de psicosis, se mostraba desaliñado con su bigote crecido, hablaba consigo mismo en tercera persona, diciendo cosas sin sentido dirigidas a personas que no existían, caminaba en círculos por horas pensando qué hacer. Tras estos sucesos, se concentró alrededor del campamento gran cantidad de fuerzas rifeñas, al tiempo que la moral del ejército español caía por los suelos. Al comenzar el asedio de Igeriben, había unos 3.100 hombres presentes en Aniol. Al cabo de 2 días se incorporaron 1.000 más. 2 días después llegaron otros 900 de refuerzo. Así pues, para el día 22 de julio, Aniol acogía a unos 5.000 hombres, 3.000 españoles y 2.000 indígenas, con unas fuerzas de combate de 3 batallones y 18 compañías de infantería, 3 escuadrones de caballería y 5 baterías de artillería. Sobre ellos iban a lanzarse unos 18.000 rifeños fuertemente armados, bajo el mando de Abd el-Krim, armados con fusiles y espingardas. El campamento de Aniol disponía de víveres para 4 días, y de municiones para un día de combate, pero carecía de reservas suficiente de agua. El general Silvestre, consciente de la imposibilidad de defender la posición, acordó con sus oficiales la evacuación del campamento. Sin embargo, a las 3:45 horas del día 22, llegó un mensaje de radio del alto comisario Berenguer, prometiendo la llegada de refuerzos desde Tetuán. 1 hora más tarde, el general Silvestre se comunicó de nuevo con Berenguer, para informarles de su desesperada situación, y de su decisión de tomar urgentes determinaciones.
Al rayar el alba tuvo lugar una segunda reunión de oficiales, en la cual Silvestre mostró sus dudas entre emprender la evacuación inmediata o esperar a la llegada de los refuerzos prometidos. Sus dudas se despejaron cuando llegaron noticias del avance de 3 columnas rifeñas de unos 2000 hombres cada una. Ante esta información, el general ordenó evacuar, anunciando su intención de replegarse a los fuertes de Venti y Vidardrius, posición esta última que reunía las características para albergar gran cantidad de tropas. Con el abastecimiento de agua muy fácil, la retirada comenzó a las 11 horas, había 2 convoyes, uno para retirar los mulos con la impedimenta, y otro para el grueso de la tropa, los heridos y el armamento pesado. Pero para entonces las alturas del norte, que dominaban los caminos de huida, ya habían sido tomadas por los guerreros rifeños. La gran mayoría de los policías indígenas que las defendían se pasaron al enemigo, matando a los valerosos oficiales españoles. De modo que, cuando las tropas españolas abandonaron el campamento, comenzaron a recibir disparos. En ese momento comenzó el caos. Los 2 convoyes de evacuación se mezclaron, sin ningún tipo de organización de hombres, mulos y material. En medio de la confusión, los oficiales perdieron el control de la situación. Sin nadie que cubriera su retirada, los hombres trataron de ponerse a cubierto de las balas corriendo hacia adelante. Los carros, el material y los heridos fueron abandonados. Muchos oficiales escaparon ajenos a su deber. La retirada ordenada no tardó en convertirse en una desbandada general bajo el fuego de los rifeños. Algunos oficiales y unidades mantuvieron la calma. Lograron ponerse a salvo con un número de bajas relativamente pequeño. Pero, en su inmensa mayoría, oficiales y soldados salieron a la carrera y en completo desorden. El desastre pudo haber sido mayor si los regulares, al mando del comandante Llamas, no hubiesen resistido en las alturas del sur. Ello dio tiempo a los fugitivos para pasar por el angosto paso de Izumar, evitando así una muerte segura a manos de los rifeños. Los regulares se replegaron por oleadas, retrocediendo al monte a través en paralelo a la carretera, sin mezclarse con la riada de soldados en fuga. Silvestre, que aún estaba en el campamento cuando comenzó el desastre, murió en circunstancias no esclarecidas, y sus restos nunca fueron encontrados. Mientras una versión dice que, al ver el desastre, fue a su tienda de campaña y se voló la cabeza. Otra versión dice que fue abatido a tiros por los rifeños, junto con el coronel Manella y varios oficiales que trataban de defenderse. Una última versión cuenta que sus últimas palabras, dirigidas a sus hombres en estampida, fueron: huid, huid, que viene el coco. Adicionalmente, un mensajero marroquí proveniente de Kadurnadar aseguró haber visto el cadáver de Silvestre, tirado sobre el suelo boca abajo, 8 días después de la batalla en la planicie de Año, aún reconocible por su banda de comandante y los galones de su uniforme. Las pocas fuerzas que pudieron salir vivas, bajo el mando del general Navarro, segundo jefe de la comandancia de Melilla, retrocedieron hasta Dardrius, posición bien fortificada y con agua disponible. Sin voluntad de resistencia, creyendo que todo estaba perdido, se replegaron hacia Batel y Tistuin. En la marcha, al llegar al río Igán, se produjo una nueva huida de oficiales, seguida de la estampida de sus tropas. En medio de aquella desbandada, el regimiento de cazadores de Alcántara, 14 de caballería, mandado por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, hermano del futuro dictador, Miguel Primo de Rivera, trató de proteger la retirada enfrentándose a las oleadas de indígenas, primero con sus ametralladoras y después con sucesivas cargas de caballería. Su sacrificio fue enorme, pues de los 691 jinetes que lo componían, 471 murieron. Pero gracias a su acción muchos soldados que huían tuvieron tiempo de ponerse a salvo, aunque más tarde la mayor parte resultaron muertos tras la rendición de Monte Arruit. El teniente coronel Primo de Rivera recibió a título individual la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española. Y en 2012 el Consejo de Ministros concedió la laureada colectiva al regimiento, siendo entregada por Juan Carlos I el 1 de octubre de 2012. Finalmente, tras 6 días de agotadora marcha, se divisó Monte Arruit. Una gran desbandada se produjo para alcanzar el campamento. La batería artillera del capitán Blanco estaba a punto de ser capturada por los rifeños. Surgió el capitán Arenas dispuesto a defenderla con su vida.
Félix Arenas había estado a cargo de la retaguardia, denominada La Pajera, durante toda la retirada. Tras ver el valor de este oficial, los rifeños detuvieron su acometida durante unos segundos hasta que uno de ellos se acercó y lo disparó a bocajarro. Los dos tenientes de infantería que vieron el valor de Arenas, alcanzaron el campamento de Monte Arruit, y solicitaron a gritos la laureda para este. La posición era más difícil de defender pero más fácil de socorrer que Dardrius. Aquí, los 3017 hombres de Navarro intentarían recomponerse, pero pronto Monte Arruit fue también cercado, y cortados completamente sus suministros. Navarro desistió de intentar una huida desesperada hacia Melilla, negándose a abandonar a los enfermos y heridos. Al agotamiento físico había que sumar la desmoralización de la tropa, en algunos momentos al borde de la insurrección, la carencia de agua. El 31 de julio una granada destrozó el brazo de Fernando Primo de Rivera, que fue operado sin anestesia, y murió el 6 de agosto por causa de la gangrena. Vistas las condiciones, el general Berenguer, alto comisario de España en el protectorado, autorizó la rendición formal el 9 de agosto, a pesar de que ese día llegó de la península ibérica un refuerzo de 25.000 soldados. Se pactó con los rifeños la entrega de las armas a cambio de respetar la vida de los soldados. Una vez aceptadas las condiciones por los hombres de Abd el-Krim, los españoles salieron de la posición y amontonaron sus armas. Los heridos y enfermos comenzaron a alinearse en la puerta del fuerte, preparándose para una pacífica evacuación. Pero cuando se dio la orden de partir, los rifeños atacaron a los indefensos españoles, degollando a casi todos. Sobrevivieron 60 hombres de los 3000 que se refugiaron allí, y salvó la vida el general Navarro de casualidad. Meses después los cadáveres fueron recogidos y enterrados en los cementerios de Monte Arruit, Selhuán y Melilla por el ejército español, con la colaboración de los hermanos de la Salle, quienes, además, instalaron en su colegio un hospital que permitió a Cruz Roja curar y atender a los soldados heridos. En el próximo video exploraremos en detalle las repercusiones del desastre de Anjou, incluyendo el impacto en la región y el destino de los prisioneros. Asegúrate de suscribirte a Diverti Educa, tu canal educativo. Nos vemos el próximo video.